Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de la emoción. Hoy, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes y, créanme, tenemos un tema jugoso, explosivo y que seguro va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque este chisme está que arde. ¿Están listos para el chismecito del bueno? ¿Listos para descubrir qué pasó con nuestro galán turco favorito, Can Yaman? Porque hoy, amigos míos, vamos a desentrañar el misterio. Vamos a averiguar por qué Can Yaman, esa estrella que nos hace suspirar, esa bomba de sensualidad, no estuvo en el Festival de Cine de Venecia. Sí, lo escucharon bien. ¿Por qué Can Yaman no apareció en la alfombra roja más glamurosa del mundo? ¿Qué fue lo que impidió que el turco más codiciado desfilara por la famosa pasarela veneciana? Y no se preocupen, que no les voy a dar la lata con rodeos. Vamos a ir directo al grano, a la información crucial, a la razón que, les aseguro, les va a sorprender. Prepárense porque esto es algo que pocos saben, algo que se ha mantenido en secreto, hasta ahora. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y secretos, un favor. Si son nuevos por aquí, si les gusta el chisme, la farándula, las noticias fresquitas y las exclusivas, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle. Activen la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que van a escuchar. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos. Y compártanlo con todos sus amigos. El chismecito bueno se comparte. Ahora sí, manos a la obra. El Festival de Cine de Venecia, un evento que reúne a lo más granado del mundo del cine, la moda y la belleza, es un espectáculo. Alfombra roja, flashes, glamour por doquier y usualmente Can Yaman. ¿Pero qué pasó este año? ¿Por qué la ausencia? ¿Acaso una enemistad con la organización? ¿Tal vez una pelea con otra estrella? Las teorías eran muchas. La verdad es que desde que Can Yaman saltó a la fama internacional, se convirtió en un imán para los medios y para los fans. Su sola presencia en un evento garantiza una cobertura mediática monumental. Cada look, cada gesto, cada foto suya se convierte en noticia. Es, sin duda, uno de los hombres más fotografiados del mundo. Por eso su ausencia en Venecia fue notable, muy notable. Muchos especularon. Problemas de agenda. Un nuevo proyecto que lo mantenía ocupado. Un desplante a la organización del festival. Un romance secreto que le impedía exponerse públicamente. Las redes sociales explotaron con teorías y conjeturas. Algunos incluso se atrevieron a hablar de problemas personales. Se habló de una crisis existencial, de un descanso necesario, de una supuesta depresión. Las hipótesis eran infinitas. Pero como siempre, la verdad es mucho más sencilla, mucho más interesante. Y aquí viene la bomba. La razón por la que Can Yaman no estuvo en Venecia es porque estaba trabajando. Sí, así como lo oyen. No se trató de un desplante ni de un problema personal, ni mucho menos de un affair secreto. Estaba completamente enfocado en su carrera profesional. Dedicándose en cuerpo y alma a su trabajo. Y eso, mis queridos chismosos, es digno de admiración. ¿Pero en qué estaba trabajando exactamente? Pues bien, Can Yaman se encontraba en pleno rodaje de un nuevo proyecto. Un proyecto que, por cierto, promete ser espectacular. Aunque no podemos revelar todos los detalles, porque aún hay confidencialidad, puedo adelantarles que se trata de una producción de alto nivel, con un equipo increíble y una historia, que los va a dejar sin aliento. Una historia que los cautivará. Una historia que los hará suspirar. Imagínense la presión, la adrenalina y la emoción de estar en un rodaje de esta magnitud. Es un torbellino de creatividad y de trabajo duro. Horas y horas de trabajo, de ensayo y error, de preparación física y mental, de estudio exhaustivo del guión, de memorizar diálogos, de perfeccionar cada gesto, cada mirada. Es un compromiso total. Un esfuerzo titánico. Y Can Yaman, como gran profesional que es, prefirió enfocarse en su trabajo, en su arte, en entregarle a sus fans el mejor producto posible. Prefirió darlo todo en su proyecto. Y eso, damas y caballeros, es una muestra de respeto hacia su público. Pero la cosa no termina ahí. Porque la razón por la que la ausencia de Can Yaman se hizo tan notoria es porque en el pasado, él sí ha sido una figura clave en el festival.
Lo hemos visto desfilando con elegancia por la alfombra roja, compartiendo con grandes estrellas del cine, posando para los fotógrafos. Su presencia siempre fue un éxito. Era el centro de atención, el hombre más deseado, el foco de todas las miradas. Recuerdo cuando, en ediciones anteriores, se robó todas las miradas. Sus trajes impecables, su sonrisa cautivadora, su mirada penetrante. Imposible no fijarse en él. Sus looks, siempre elegantes y a la moda, eran comentados por todos. Cada vez que Can Yaman aparecía en Venecia, el festival subía de categoría. Era un plus, un atractivo más para los medios y para el público en general. El festival se volvía más glamuroso, más interesante. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman es un hombre que lo tiene todo. Es guapo, talentoso, carismático, y sabe cómo conquistar a las cámaras y a los corazones. Su porte, su encanto, su manera de ser. Todo en él es magnético. Su ausencia en Venecia, por lo tanto, fue un golpe para muchos, una decepción para otros. Pero, como ya les dije, la razón es simple, estaba trabajando. Dando lo mejor de sí para su nuevo proyecto. Pero no se preocupen, fans. Can Yaman está de vuelta. Aunque no estuvo en Venecia, eso no significa que lo hayamos perdido. Al contrario, esta ausencia temporal es una señal de que viene algo grande, algo importante. Un proyecto que sin duda nos va a sorprender y a emocionar. Algo que nos hará vibrar de emoción. Prepárense para lo que viene. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la expectación que genera cada nuevo trabajo de Can Yaman. Sus fans, que son legión en todo el mundo, esperan con ansias cada noticia, cada foto, cada detalle de sus nuevos proyectos. Las redes sociales hierven con cada rumor, con cada especulación. Y por lo que he podido averiguar, la espera valdrá la pena. La espera valdrá cada segundo. La clave está en entender que Can Yaman es un artista, un profesional que se dedica en cuerpo y alma a su trabajo. Prefiere la excelencia, la dedicación, a la exposición mediática gratuita. No le interesa el escándalo ni la controversia. Él prefiere que hablen sus proyectos, su trabajo. Y eso, amigos, es admirable. Es una muestra de compromiso, de seriedad y de respeto por su trabajo y por sus fans. Además, recuerden que el mundo del espectáculo es así. A veces los compromisos profesionales impiden que se cumplan otros. A veces los rodajes, los ensayos, las grabaciones, las entrevistas, absorben todo el tiempo y la energía. Y en el caso de Can Yaman, parece que la prioridad era su nuevo proyecto. Y como fans, como seguidores, lo entendemos y lo apoyamos. Porque sabemos que está dando lo mejor de sí. Y porque sabemos que nos va a regalar una obra maestra. Ahora, quiero que me cuenten ustedes qué opinan. ¿Esperaban esta razón? ¿Les sorprendió? ¿Están emocionados por el nuevo proyecto de Can Yaman? ¿Qué esperan de él? ¿Quieren que sea una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Una película de acción? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué expectativas tienen. Compartan sus teorías, sus deseos, sus emociones. Este canal es de todos. Aquí somos una familia. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que la ausencia de Can Yaman en el Festival de Cine de Venecia no se debió a ningún escándalo ni a ningún problema personal. La razón fue simplemente que estaba trabajando, concentrado en un nuevo proyecto que promete ser espectacular. Una decisión profesional que, como fans, debemos entender y apoyar. Bravo por él. Bravo por su profesionalismo. Pero no nos quedemos solo con la información. Profundicemos un poco más en el tema. ¿Qué tipo de proyecto podría estar realizando Can Yaman que le impidió asistir al Festival de Venecia? Quizás una serie de televisión de gran presupuesto. ¿Una película para la pantalla grande? ¿Un proyecto con un director de renombre? Las posibilidades son infinitas. Podemos especular sobre diferentes géneros y estilos. ¿Será una comedia romántica, siguiendo la línea de sus éxitos anteriores? O quizás un drama más profundo y complejo, mostrando su versatilidad actoral. O tal vez una película de acción, donde pueda lucir su físico y su habilidad para las acrobacias. La intriga es máxima. Además, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un proyecto internacional, con actores y actrices de diferentes nacionalidades.
Imaginen la emoción de ver a Can Yaman compartiendo pantalla con estrellas de Hollywood o de otros países. Sería un hito en su carrera. Otro aspecto interesante es el equipo que está trabajando con él en este proyecto. ¿Quiénes son los directores, los guionistas, los productores? ¿Con qué profesionales está colaborando Can Yaman? La elección del equipo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Y si Can Yaman ha decidido enfocarse en este trabajo, es porque confía en el talento y la visión de quienes lo acompañan. También es importante tener en cuenta el tiempo que lleva la producción de una película o serie. Desde la preproducción, que incluye la escritura del guión, la búsqueda de locaciones y el casting de actores, hasta el rodaje y la postproducción, que incluye la edición, la música y los efectos especiales. Es un proceso largo y complejo que requiere mucha dedicación y esfuerzo. Y no podemos olvidar la importancia del marketing y la promoción. Una vez que el proyecto esté terminado, es necesario darlo a conocer al público. Y Can Yaman, con su fama y su carisma, es un gran activo para la promoción de cualquier producción. Su presencia en eventos como el Festival de Venecia, aunque no haya sido este año, es fundamental para generar expectación y atraer la atención de los medios y de los fans. Pero más allá de todas las especulaciones y las teorías, lo más importante es que Can Yaman esté feliz y satisfecho con su trabajo. Que se sienta realizado como actor y como persona. Que disfrute del proceso creativo y que se sienta orgulloso de lo que está haciendo. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Y ahora, hablando de proyectos futuros, ¿qué más podemos esperar de Can Yaman? ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Tiene más proyectos en mente? ¿Está pensando en probar nuevos retos profesionales? La curiosidad nos carcome. Quizás en un futuro cercano, lo veamos incursionando en otros ámbitos del entretenimiento, como la música o el teatro. O tal vez decida dedicarse a la producción de sus propios proyectos. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que Can Yaman seguirá sorprendiéndonos con su talento y su profesionalismo. Que seguirá conquistando corazones y ganando admiradores en todo el mundo. Y que con cada nuevo proyecto nos demostrará que es una estrella en constante crecimiento y evolución. Y ahora, amigos míos, quiero hablarles de la importancia de apoyar a nuestros artistas favoritos. De la importancia de valorar su trabajo y de agradecerles por regalarnos momentos de alegría y emoción. En un mundo donde la inmediatez y la superficialidad parecen ser la norma, es fundamental reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes se dedican al arte y al entretenimiento. De quienes nos hacen soñar y nos ayudan a escapar de la rutina diaria. Así que no dudemos en mostrar nuestro apoyo a Can Yaman y a todos los artistas que admiramos. En comprar sus películas, en ver sus series, en compartir sus trabajos en las redes sociales, en asistir a sus eventos. Cada pequeño gesto cuenta. Porque al final, el éxito de un artista depende en gran medida del apoyo de su público. Y nosotros, como fans, tenemos el poder de hacer que sus sueños se hagan realidad. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí conmigo, por escucharme, por compartir sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta sentir esta conexión con ustedes. Son lo mejor de este canal. Son la razón por la que hago esto. Quiero agradecerles por su lealtad, por su entusiasmo, por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y quiero prometerles que seguiré trayéndoles las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Porque esa es mi misión. Mantenerlos informados y entretenidos. Y ahora sí, antes de que nos despidamos definitivamente, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Can Yaman. Corran la voz. Que la comunidad de chismosos siga creciendo. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, ningún chismecito, ninguna exclusiva. Porque aquí estamos al pie del cañón. Y una última cosa. No se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué expectativas tienen, qué les gustaría ver en el próximo vídeo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Porque este canal es de todos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.
Y recuerden, el chisme es vida.